Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con los milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de un ciego sanado en Betsaida. ¿Qué estaba ocurriendo para que este milagro se llevara a cabo? Momentos antes Jesús había tenido una discusión con los dirigentes judíos. Casi toda la historia de la vida de Jesús nosotros la encontramos en conflictos con los dirigentes judíos. Es increíble cómo estos hombres no descansaban, no paraban en ningún momento de tener que estar queriendo detener y frenar la obra de Jesús. Trataban de interponerse en lo que él quería hacer. La obra de Cristo era venir a abrir los ojos a los ciegos, es decir, a aquellos que no estaban bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Y por esa razón estos hombres constantemente se oponían a las labores de Jesús porque no querían que la gente pudiera descubrir la verdad y la luz. Debido a eso, es que ahora Jesús iba a llevar a cabo este milagro. Ya a los discípulos, el Señor les había dicho que se cuidaran de la levadura de los fariseos, de las falsas doctrinas. Y ahora con este milagro iba a mostrar de qué manera es que el hombre también puede ser protegido de esas falsas doctrinas por el poder de Cristo. La curación de este hombre va a abrir ese panorama. Y finalmente, dentro de esta historia vamos a ver cómo es que el apóstol Pedro mismo manifestó exactamente lo que este ciego cuando estaba siendo sanado. Vamos a analizarlo, vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos humildemente que tu Espíritu esté con nosotros para entender tu santo mensaje, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el capítulo que vamos a estudiar hoy se encuentra en el libro de San Marcos capítulo 8. En San Marcos capítulo 8 nosotros leemos acerca de este incidente. ¿Qué es lo que ocurrió en aquella ocasión? San Marcos capítulo 8 versículo 22. San Marcos capítulo 8 versículo 22. Dice el pasaje bíblico: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Versículo 23. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Verso 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Hasta este punto, cuando Jesús estaba sanando a este ciego, dice que le escupió en los ojos, para que esos ojos pudieran volver a ver la luz, la claridad. Pero dice que cuando Jesús le escupió en los ojos, tan solo veía a los hombres como árboles caminando. Si es verdad, estaba mejorando, pero no era lo suficiente. ¿Qué significa eso? Había entrado en el camino, pero no estaba claro el camino para él. Todo todavía se veía como fantasmas. No se veía la realidad en la claridad meridiana. Entonces, ¿qué quería decir? Que este hombre necesitaba ser restaurado totalmente. Faltaba algo. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Vamos a ver. Nos sigue diciendo la Escritura, versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Fíjate en lo que dice ahora acá. Le puso otra vez las manos. 2 veces le pone las manos. Y en la segunda vez que le pone las manos sobre los ojos, hace que él pueda ver. Y recién después de eso queda restablecido y ve de lejos, dice, y claramente a todos. Es decir, se restableció por completo. Ahora ya veía enteramente. Verso 26. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea.
Esto, por favor, no te olvides en el momento de la simbología. No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? En un momento vamos a explicar esa segunda parte, que tiene que ver ya con el apóstol Pedro y con una confesión que él hizo, pero en base precisamente a la situación del ciego. Muy bien, analicemos entonces este milagro. Regresamos otra vez al versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Un ciego. En la simbología bíblica nosotros hemos descubierto que un ciego es aquel que no logra comprender la palabra de Dios ni tampoco la conoce. No ve la realidad, todavía está en ceguera espiritual. Ya hemos visto textos que amparan y ayudan eso, en el libro de San Juan capítulo 6, en el libro de San Juan capítulo 8, cuando Jesús les dijo a los judíos, a los dirigentes de su tiempo, que todos ellos estaban en ceguera porque no tenían la luz de la palabra del Señor. La luz es la Biblia, las Santas Escrituras, Salmo 119, versículo 105. Y cuando la verdad le llega a la persona de parte de las Escrituras, de parte del Evangelio, entonces sus ojos se abren. Libro de Isaías, capítulo 35. Nos dice lo siguiente el profeta, Isaías, capítulo 35. Versículo 4. Fíjate lo que dice acá. Decid a los de corazón apocado, a los de corazón angustiado, humillado, a los que están desesperados, en otras palabras. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué cosa está diciendo este versículo 4? Está anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que vuestro Dios viene con pago, viene con justicia sobre cada uno de aquellos que hicieron el mal. Anuncia, le dice esto a la gente. Decid a los de corazón angustiado. Id y predicad, anunciadles, enseñadles. Y cuando les enseñéis eso, ¿qué pasará? Versículo 5, sigue leyendo. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán. ¿Cuándo dice que se van a abrir los ojos de los ciegos? Cuando tú le predicas acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo es que tú predicas acerca de la segunda venida de Cristo? Cuando anuncias las profecías que señalan al Salvador. Hace 2000 años Juan el Bautista tenía que predicar la primera venida de Cristo y mostraba las profecías que anunciaban su primera venida. ¿Cuáles eran esas profecías? Las profecías de Daniel estaban perfectamente adaptadas porque Daniel declaraba en la profecía de las 70 semanas exactamente el tiempo para cuando apareciera el Mesías. En las profecías de Daniel se decía que el Mesías aparecería para un determinado tiempo profético que llegaba hasta el año 27 de la era cristiana. Para el año 27 de la era cristiana, nuestro Señor Jesucristo ya estaba en el mundo convirtiéndose en el Mesías. La palabra Mesías significa ungido, Christos, ungido, el Cristo. Y Cristo fue ungido en ocasión de su bautismo cuando desciende el Espíritu Santo sobre él, según lo registra San Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23. Y hablando de ese descenso del Espíritu Santo sobre Jesús, el apóstol Pedro nos dice en el libro de Hechos capítulo 10 y en el versículo 38, hablando de nuestro Señor Jesucristo, declara lo siguiente:
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Fue ungido del Espíritu Santo. Se llamó el Cristo desde el momento que el Espíritu Santo desciende en él en la forma corpórea de una paloma. Tal es así que entonces Cristo ya estaba profetizado como el Mesías que aparecería dentro de las profecías de Daniel casi 700 años antes de que llegara. Pero las profecías nos indican una segunda venida de Cristo. Y para poder nosotros entender esa segunda venida de Cristo, requerimos del estudio profético. Las mismas profecías de Daniel en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 11 y en el capítulo 12 nos hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las profecías del Apocalipsis nos muestran a través de los famosos 4 sietes del Apocalipsis, las 7 iglesias que nos llevan hasta el final del tiempo en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que en otro momento vamos a estudiar. Luego, los 7 sellos del capítulo 6 del Apocalipsis que nos llevan hasta el final del tiempo. Luego, en el capítulo 9 del Apocalipsis, capítulo 8 y 9 del Apocalipsis, que nos muestran las 7 trompetas que anuncian la segunda venida de Cristo. Luego, en el capítulo 16 del Apocalipsis, que se nos hablan de las 7 postreras plagas que declaran que llegó el final y la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así, los libros proféticos de Daniel y el Apocalipsis son perfectamente diseñados para poder hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y cuando tú le predicas eso a la gente, sus ojos se abren, ve la realidad, recién se da cuenta de dónde viene, hacia dónde va y en qué momento de la historia se encuentra. Con los ojos abiertos ahora, esa persona está lista para prepararse y esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así es como lo declara Apocalipsis 1:19. Fíjate por qué te abre los ojos la profecía. Apocalipsis 1:19 dice la Escritura: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Fíjate lo que tiene el Apocalipsis. Toda la profecía de Daniel y Apocalipsis nos habla de las cosas que han sido, de las cosas que son y de las que están por suceder. Cuando la Biblia nos dice todo eso, se abren nuestros ojos a la verdad, a la realidad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice San Juan 8:32. Entonces, cuando tú descubres de dónde vienes y hacia dónde vas, pasado, presente y futuro, has descubierto la verdad. Porque la verdad es todo aquello que ha sucedido, todo aquello que está sucediendo y todo lo que está por suceder. Cuando tú llegas a conocer estas 3 cosas, ya conoces la historia de la verdad. Y por eso tus ojos se abren. Para abrir los ojos a los ciegos, tenemos que proclamarles el mensaje profético. Regresamos al libro de San Marcos y seguimos analizando lo que dice el texto bíblico. San Marcos 8:22 y 23. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Qué cosa hemos dicho que significa tocar a una persona? Dios nos toca a través de su palabra, con el carbón de fuego encendido de su palabra. En el libro de Isaías leemos lo siguiente en relación con el profeta Isaías, cuando fue llamado por Dios y despertado a la necesidad de hacer la obra por él. Isaías, capítulo 6, fíjate lo que dice allí, versículo 1 hasta el 5, dice la Escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el año en que murió, dice el rey Usías. Verso 2. Por encima de él habían serafines,
Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano, y escucha bien, un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El profeta había sido tocado con un carbón encendido en los labios. Ese carbón encendido representa la palabra de Dios. Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así que entonces el fuego encendido de ese carbón representa la palabra de Dios. Y esa palabra, cuando llegó a Isaías, hizo que Isaías se arrepintiese de sus pecados. Con esto dice: he limpiado tus labios, te he limpiado de pecado, te he purificado. La palabra de Dios es el medio de purificación. Salmo 12:6, fíjate lo que dice con respecto a la palabra del Señor. Nos dice el apóstol Juan: todo aquel que es de Cristo, que cree en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Y cómo se purifica? ¿Cómo Cristo se purificó a sí mismo? Él dijo: y yo por vosotros me santifico a mí mismo, para que todos vosotros seáis santificados en la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cristo se santificó con la palabra, para poder darnos ejemplo de santificación. Y todo aquel que ahora es seguidor de Cristo se purifica como Él es puro. ¿Con qué? Con esta palabra. Salmo 12:6 dice claramente: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La purificación perfecta es la palabra de Dios. Así que, si tú quieres ser puro como Cristo es puro, primero tienes que tener la pureza dentro de ti, porque no puedes dar lo que no tienes, no puedes manifestar lo que no posees. Tal es el hombre en su pensamiento, tal es él en su acción. Proverbios 23:7. Así que entonces, antes de manifestar pureza, primero la pureza tiene que estar dentro. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, quiere decir entonces que cuando se le dijo a Jesús: tócalo a este ciego, lo que se le estaba diciendo, ¿qué cosa es? Dale estudios bíblicos a este ciego. Haz que vea. Haz que conozca la luz. Y entonces Jesús decide hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Vamos a ver cómo lo hace. Sigue diciendo San Marcos 8:23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Qué cosa dice que hizo Jesús? Dice: tomó la mano del ciego y lo sacó de la aldea. No podía ayudarlo dentro de la aldea. ¿Por qué no podía ayudarlo dentro de la aldea? Bueno, esto es un símbolo. En la aldea es donde él había estado ciego siempre. Así que había que sacarlo de esa aldea para que se le sacara de la ceguera. La aldea representaba a la ciudad, al pueblito, al lugar donde la gente habitaba, la iglesia. Así que entonces, en la iglesia donde estaba este ciego, no habían cosas que lo pudieran ayudar a ver. Hemos visto que momentos antes Jesús había dicho a sus discípulos: guárdense de la levadura
de los fariseos. Ahí mismo en el libro de San Marcos, en el capítulo 8, leemos acerca de eso que estaba sucediendo, de cómo Jesús les llamó la atención a los discípulos. San Marcos capítulo 8, y en el versículo 15, San Marcos 8:15, fíjense lo que dice, unos versículos más atrás nomás, dice, y él les mandó, Jesús, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué cosa era esa levadura? Los discípulos, dicen más adelante, entendieron que la levadura representaba a las falsas doctrinas de estos dirigentes. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, leamos un poco más adelante, en el versículo 21, ¿qué les dijo Jesús en relación con esto de que no entendían y no se daban cuenta de que esto se estaba refiriendo a las falsas doctrinas que estaban enseñando los fariseos? ¿Cómo los reprendió Jesús? Versículo 21. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Les reclamó Jesús que todavía no han entendido a qué se refiere con esto de la levadura de los fariseos. Y ellos comprendieron que se refería pues a las falsas doctrinas. Entonces, como en la aldea estaban todas esas enseñanzas falsas de estos dirigentes, sus tradiciones, habían dejado los mandamientos de Dios para seguir las tradiciones humanas. San Marcos capítulo 7, versículos 6 hasta el 9. Entonces, ¿qué pasó? En el momento en que al ciego se le tenía que quitar la ceguera, lo primero que había que hacer era alejarlo por completo. ¿De dónde? De en medio de todos esos falsos maestros que no estaban enseñando la verdad. Estos estaban torciendo las escrituras. Las profecías eran mal enseñadas por estos dirigentes judíos. Habían hecho creer que cuando llegara el Mesías sería un gran conquistador que destruiría a los romanos. Y ellos pensaban así. No imaginaban que el Mesías tendría que venir, como dice Isaías 53. Tendría que venir odiado, aborrecido, perseguido y asesinado. Y luego resucitar. Así lo declaraba todo Isaías capítulo 53. Pero las falsas doctrinas no dejaban que la gente pudiera ver. Así que este ciego representaba a todo ese pueblo que no lograba captar la idea de que Jesucristo era el Mesías y que no se iba a cumplir en este Mesías lo que los dirigentes judíos estaban enseñando. Y es por eso que en un momento vamos a ver, al leer lo que continúa, cómo Pedro mismo dejó entrever precisamente eso. Seguimos leyendo. Una vez que entonces Jesús lo saca de la aldea, ¿qué cosa hace? Volvemos a San Marcos capítulo 8, verso 23 ahora. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. En una ocasión nosotros vemos que los ángeles del Señor, y eso ya lo hemos estudiado también en Génesis capítulo 18, de Lot, cuando es sacado de Sodoma y Gomorra. ¿Qué resulta? La Biblia dice que Lot se atrasaba, que no salía con su esposa y sus hijas. Y entonces, ¿qué hicieron los ángeles? Vinieron, dice, y tomaron de las manos a Lot y a sus hijas y los sacaron rápidamente hasta la puerta. ¡Vamos! ¿Por qué? Esta ciudad ya está condenada, va a ser destruida, te estás atrasando, Lot. Así que entonces, sacarlos fuera de la aldea, tomarlos de la mano, significa advertirles del peligro en que están. A través de las profecías y de las amenazas que Dios da en sus enseñanzas, es que la persona sale de la aldea, sale de en medio de esa corrupción. Cuando las hijas de Lot y su esposa y Lot tenían que ser sacados de Sodoma, estaban viviendo en una ciudad donde solamente la ceguera los tenía pensando en el negocio, estaban pensando en su futuro, más estaban en las cosas y los afanes de esta vida. Así que entonces eso los retrasaba. Lot y su esposa y sus hijas no salían rápido por la pena, porque ellos decían, pero tantas cosas tenemos que hacer, mira, toda la gente está aquí ocupada en sus cosas, sus necesidades. ¿Será verdad que va a ser destruida Sodoma? Y se quedaban allí, estaban adormecidos.
Había que sacarlos hasta la puerta para que ellos reaccionaran. Así Jesús también tenía que despertar a este ciego con estudios bíblicos que hablaban acerca de los peligros que hacían correr a la vida de esta persona. Ahora, sin duda, este ciego debía de comprender que después de ser sanado no tenía que regresar a la aldea ni decirle a nadie que había sido sanado, lo que significa que corría peligro igual que Lot, su esposa y sus 2 hijas. Solo tenía que ir hacia el monte. A Lot se le dijo, vete al monte, ahí van a estar seguros, el monte que representa la casa del Señor, donde están los que estudian la palabra de Dios. La iglesia está caracterizada por los miembros que estudian la Biblia y el espíritu de profecía. Apocalipsis 12:17 nos dice cuál es la característica del remanente final del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia está compuesta por ese remanente que tiene los 10 mandamientos de la ley de Dios y que cree en el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10 dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía comienza desde el Génesis hasta el Apocalipsis y hasta cualquier profeta que Dios envíe, sea hombre o sea mujer, para estos últimos días. Y todo eso es lo que se tiene que estudiar para que se abran los ojos de la persona, pero eso no se puede estudiar cuando se está todavía dentro de esa iglesia donde se rehúsan esas verdades. Allí, en ese lugar, Jesucristo fue claro, había que sacarlo de la aldea al hombre. Se le sacó de la aldea para que se una ahora con la luz de los fieles, donde Jesús estaba. Increíblemente a veces tienen que ocurrir cosas así. Cuando en tu iglesia, querido hermano, sea católica, protestante y aún del pueblo de Dios, sí, porque todo el mal se ve en todo lado. Cuando veas que en tu iglesia no se predica la profecía, no se habla acerca de las enseñanzas de la Biblia y los testimonios del espíritu de profecía, solo te queda unirte donde quiera que sea con los fieles que lo están haciendo. El apóstol Pablo en una ocasión se vio obligado a tener que ir a predicar a la casa de un tal Jasón. Y allí los judíos vinieron a alborotar y a molestar diciendo que Pablo estaba dividiendo la iglesia, que estaba produciendo divisionismo. Pero tuvo que llevarse ahí a los fieles para estudiar. El mismo Jesucristo en ocasiones se veía en la casa de Pedro porque ya no lo dejaban predicar en las sinagogas, lo expulsaron de las sinagogas. Y a los que querían creer en Jesús los expulsaban por abrirle los ojos. En el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 20 hasta el 22, se nos cuenta de otro ciego a quien Jesús había sanado, que era ciego de nacimiento, y entonces dice que lo expulsaron de la sinagoga por testificar que Jesús era el Mesías. Así es como trataban entonces y expulsaban a los seguidores de Cristo de las iglesias, y no de las iglesias que eran paganas, sino de las iglesias que eran del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque los dirigentes no aceptaban las doctrinas que Jesús hablaba de la Biblia, porque ellos se habían hecho sus doctrinas a su antojo, y eran el pueblo de Dios. Seguían guardando el sábado, seguían creyendo en la ley de los 10 mandamientos, y sin embargo con sus tradiciones judaizantes habían desviado al pueblo de la verdadera profecía y de la verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, por esa razón Jesús estaba sacándolo de la aldea. Y una vez que lo sacó de la aldea, ¿qué pasó? Nos sigue relatando la historia bíblica. Y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. ¿Te acuerdas cuando habíamos hablado acerca de escupir? Habíamos leído que escupir tenía un significado muy especial en la Biblia. Y habíamos visto que Dios había dado una orden que cuando un hombre no quería redimir
a una mujer que se le había muerto su esposo y que era familiar de este hombre, que era el más cercano familiar, y eso está en la historia de Ruth completo, puedes leer ese librito de 4 capítulos nada más en casa, lee la historia de Ruth, y allí dice que Ruth debía de ser redimida porque su esposo había muerto, y entonces el pariente más cercano debía de redimirla, pero no quiso redimirle el pariente más cercano, y entonces Boaz la redimió, que era el siguiente pariente. Pero el día que éste no quiso redimirle el otro, había que sacar el zapato, lanzarlo y escupirle en la cara a esa persona, demostrando que esa persona no había querido edificar la casa familiar. Todo eso era parte de la simbología. Y ahora cuando Jesús está escupiendo en los ojos de este ciego, está demostrando con eso que el conocimiento que tenía ese ciego, ¿por qué? Porque los ojos representan al entendimiento. Leamos lo que dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18. Fíjate lo que dice allí. Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os habéis sido llamados, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué cosa significa alumbrar los ojos del entendimiento? La luz es la palabra de Dios. Y alumbrar los ojos del entendimiento del hombre es hacer llegar la palabra a su comprensión. Entonces, cuando Jesús estaba escupiendo sobre los ojos de este ciego, estaba dando a entender que aquello que lo mantenía ciego había sido enseñanza que no había edificado al ciego. Interesante. Cómo todo coincide con la simbología bíblica, ¿no es cierto? Ya que escupir, repito, representaba a que la persona que no había redimido a la parienta más cercana, a la parienta que se había quedado pues viuda en este caso, no estaba edificando la casa de esa viuda, no estaba llevando adelante la descendencia de esa viuda. Acá hay un texto bíblico que vamos a leer y que quiero que vean qué cosa es lo que da a entender este texto. Deuteronomio capítulo 25, versículo 9. Deuteronomio capítulo 25, versículo 9. Fíjate para que esto quede claro, porque cada símbolo debe de quedarnos claro, tal como lo dice la Biblia. Dice la Escritura, verso 8 y 9. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, con el que tiene que redimir a la viuda. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla por esposa, porque si su hermano o su primo más cercano, su pariente más cercano, ya no estaba, pereció y la dejó viuda, entonces el pariente cercano tenía que casarse con ella, tenía que redimirla para que su casa se edifique, siempre que estuviera soltero, obviamente. Entonces dice acá, si el pariente cercano del que murió no la quiere redimir, se acercará, versículo 9, la mujer, entonces su cuñada a él, es decir, la mujer del que se murió, del hermano que murió, su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado, el zapato del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Jesús escupe sobre los ojos del ciego, está diciendo con eso, la educación que te dieron no sirve para nada, no te edificó, no edificó la casa. Por tanto, el que te ha dado esa educación no merece, hay que escupirle. Entonces Jesús estaba escupiendo sobre las enseñanzas equivocadas y erradas. Y cuando el Señor hizo eso, inmediatamente dice que el ciego comenzó a ver, pero como fantasmas. ¿Por qué?
Porque Jesús lo primero que había hecho era lo siguiente. ¿Qué cosa? Al dar su mensaje a este ciego que representa a alguien que no tiene el conocimiento de la luz, le dio el mensaje profético para primero sacar toda esa inmundicia que habían sembrado con sus levaduras los fariseos. Y cuando sacó toda esa inmundicia, ahora había quedado el ciego sin esas mentiras, pero faltaba más luz. No basta con que se te diga que dejes lo malo, también tienes que aprender a hacer el bien. Isaías capítulo 1, versículo 17 dice: dejad de hacer lo malo, pero también aprended a hacer el bien. No basta con que la casa quede limpia y barrida, porque puede venir otra vez Satanás con sus demonios y hacer peor de este personaje que tenga la casa limpia. Eso lo vimos ya en una de las parábolas, ¿no? Cuando el espíritu inmundo vuelve. Entonces, no basta con renunciar a las falsas doctrinas y a las mentiras y engaños. También hay que recibir la verdadera doctrina. Y entonces, ¿qué pasó? Regresemos a San Marcos capítulo 8, versículo 23 y 24. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, en el falso entendimiento que tenía de lo que lo habían llenado, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Verso 24. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan como fantasmas. Solamente veía cosas que se movían. Y entonces, ¿qué pasó? Verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Ahora, ¿qué cosa es poner las manos? ¿Se acuerdan que hemos estudiado ya en otros milagros, ¿no es cierto? Las manos de Dios descubrimos que son su palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Poner otra vez las manos sobre los ojos significa darle el conocimiento de su palabra. La mano de Dios es su enseñanza. Él nos conduce de la mano con su palabra. ¿Correcto? Ahora, teniendo eso en cuenta, la mano ayudadora del Señor, a través de sus enseñanzas, se vuelve a poner en sus ojos. Y sus ojos, que son el entendimiento, que ya acabamos de leer en Efesios 1:18, alumbrando los ojos del entendimiento. Sus ojos ahora están recibiendo de las manos de Cristo sus enseñanzas. Y al recibir las nuevas enseñanzas, otra vez Jesús le dice al ciego si ve. ¿Y qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué dice el texto? Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¡Qué maravilloso! O sea que entonces, cuando el Señor le escupió primero y le sacó todas las falsedades, no bastaba. Había que enseñarle ahora las verdades. Fíjate en esto. A veces se predica a la gente. Y cuando se le predica el Evangelio, ¿qué pasa? Se le bautiza a la persona. Y se le dice que donde ha estado equivocado. Y se le menciona que esta es la iglesia verdadera. Y se decide bautizarlo. Y esa persona decide bautizarse. Y sin embargo, hasta ahí no ve la verdad completa. Muchas veces se predica, no se enseñan las profecías a la gente. Simplemente se le hace notar que esta es la iglesia verdadera. Y esa gente se viene a bautizar por miles, pero luego de eso, solo ve a la gente como árboles que caminan. Al no conocer las razones de nuestra fe, al no conocer las profecías que nos han traído para que existamos como adventistas del séptimo día, estas personas son como este ciego que solamente ve como árboles que caminan. No ve la luz con claridad. Y eso es peligroso. Porque entonces cuando está así medio ciego, hay el peligro de que se oponga a las verdades y realidades de la Biblia. Y luego tengamos problemas en la iglesia. Por eso es peligroso cuando alguien predica y bautiza a la gente así de rápido sin darle Daniel y el Apocalipsis. Las dos cosas tienen que ir completas.
Hemos de dar seminarios de Daniel y Apocalipsis, de las profecías, para que la gente no solamente renuncie a sus falsas doctrinas, sino que conozca la verdadera doctrina y pueda ver de lejos y pueda reconocer de lejos. Finalmente, una vez que Jesús hizo este milagro, ¿qué ocurrió? Seguimos leyendo lo que dice San Marcos, capítulo 8, y ahora nos vamos avanzando hasta el versículo 27. 26 y 27, ¿qué dice? Y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, es decir, ya no regreses a esa iglesia donde no te predican la profecía, júntate con los que sí predican. Esto enseña que ya no tiene que volver ni a Roma ni al protestantismo que dejó. Y si es posible, dentro de la misma iglesia, a la iglesia donde no se está predicando Daniel y el Apocalipsis, la profecía. Interesante, hasta en el mismo pueblo de Dios puede ocurrir. Pueden decirte por eso divisionistas, que te digan lo que te digan. Jesús estaba en su pueblo, era Judea. Eran los verdaderos de la iglesia del pueblo de Dios. Y sin embargo, a pesar de ser la verdadera iglesia, no se estaba predicando lo correcto. Y la orden de Jesucristo fue clara: no vayas, no entres en la aldea ya, ni se lo digas a nadie en la aldea. No se lo cuentes a los demás, porque si no, te van a decir que eres un divisionista, disidente, que te has unido a grupos disidentes, te van a sacar el manual, el punto 7 y 8, y te van a decir, según el manual, dice que los que se unen a grupos disidentes a Jesucristo tienen que ser sacados. Interesante. Así que Jesús le dijo: no vayas a la aldea, no regreses ahí, tampoco les comentes nada. ¿Por qué? Porque te van a dañar, otra vez te van a volver ciego, y esta vez no va a haber nadie que te haga ver. Interesante. Versículo 27. Y ahora lee esto. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Fíjate la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Ven los hombres que yo soy el Mesías? Sigue diciendo, verso 28. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Fíjate en esto. Cuando le dijeron, unos piensan que eres Juan, otros piensan que eres Elías, o otros dicen algún otro profeta, ¿cómo veían? Como árboles que caminan. Interesante. O sea, los mismos discípulos estaban como el ciego. No habían logrado todavía reconocer a Cristo como el Mesías. Mientras no lo hicieran, era imposible que pudieran ver. Para eso estaba la palabra. Hay muchos que todavía no reconocen al Mesías, al Cristo, a la palabra que está con nosotros hoy. La palabra de Dios, el escrito está. Y dicen, sí, claro, pero hay que creer también en Jesús, no solamente es el escrito. Y tú le dices, pero ahí te está hablando Él, ahí está la vida eterna. Sí, pero aparte también hay que relacionarse con Jesús, no solo con la Biblia. Siguen viendo como árboles caminando. Hasta quienes predican incluso solo ven árboles caminando. Y tú les dices, pero tienes que presentar la palabra, solo la palabra, eso es lo que va a cambiar a la gente. Sí, pero también tienen que tener una relación con Jesús. La relación con Jesús es la palabra. No hay otra forma, no existe otra manera. Y ellos no pueden captar eso porque ven solamente como árboles que caminan, ven fantasmas. No logran ver porque no se abren sus ojos a la realidad profética. Las profecías les abrirían los ojos para siempre si quisieran. ¿Y entonces qué pasó? Seguimos leyendo rápidamente, verso 28, 29. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Versículo 31. Hay algo tremendamente sorprendente en todo esto. ¿Por qué? Porque cuando Pedro respondió así, fíjate lo que le dijo Jesús. Vamos al libro de San Mateo para que te des cuenta de lo que pasó en esta ocasión, porque esto es clave. San Mateo capítulo 16, versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate en esto. Pedro, feliz eres, porque eso no te lo ha revelado carne ni sangre, eso te lo ha revelado el Espíritu Santo, mi Padre que está en los cielos. La palabra, la verdad te ha revelado eso. Interesante, porque Dios habla por el Espíritu Santo a través de su palabra. Así que entonces Cristo le recordó eso y le dijo: Pedro, tú ves, tus ojos están abiertos porque solo estás diciendo lo que dice el escrito. Te lo reveló la palabra, el Espíritu Santo. Y luego de eso siguió diciendo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo Jesús, sobre aquello que tú has declarado de mí, que soy el Cristo, eso estaba diciendo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, te daré el evangelio. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, con la palabra, con las llaves del evangelio. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo, lo mismo que le dijo al ciego. Interesante. No vayas a la aldea, no te comuniques con ellos, no digas nada. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, y ahora mira por favor, una vez que Jesús les dice eso, Pedro mostró que veía cierta claridad, pero algo más pasó. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no conoces las cosas que son de Dios, sino solo las que son de los hombres. ¿Por qué le dijo eso? Pedro, todavía estás mirando como fantasmas. ¿Por qué? Porque no conoces al 100% lo que está escrito de mí. Todavía estás creyendo en lo que dicen los hombres, es decir, los dirigentes judíos. Entonces estás caminando, estás viendo hombres que caminan como árboles, Pedro. Le faltaba claridad. En el mismo capítulo se estaba dando todo esto porque Jesús estaba mostrando cómo funcionó ese milagro en el ciego y que era necesario volver a poner sus manos, la palabra. Pedro, tienes que estudiar toda la palabra. Y por eso cuando Jesús resucitó, les dio otra vez todas las escrituras para que les mostrase lo que de él decía. Querido hermano, con esto hemos entendido cómo fue la curación de este ciego. Una curación maravillosa que le abrió los ojos, haciéndole comprender la necesidad del estudio de la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que podamos estudiar su palabra cada día y que ésta sea la que abra nuestros ojos, que quite cada día de nosotros toda falsa enseñanza que el mundo pueda haber plasmado sobre nuestras mentes, para que podamos solo vivir del escrito está. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras benditas que nos has dado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra. Quédate con nosotros en el día de hoy y llénanos de la luz de tu santo libro para que podamos vivir cada día, Señor, solo del escrito está. Porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema más de los milagros en la vida de Jesús. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. También estamos a través de Radio Líder, 5 de la tarde, con Milagros y Enseñanzas de Jesús, AM 1240, FM 987. Estamos en el Magazine de Buena Fuente con Daniel y el Apocalipsis y estamos en YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis.
Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino y Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Utiliza, whatsappea, a través del Twitter, tuitea, pero el Evangelio del Señor, porque sabemos que estos medios normalmente son utilizados para chatear, para buscar otras cosas, pero si los utilizas para el beneficio del adelanto de la causa de Dios, eres de Dios. Hay personas que todavía pueden estar mirando árboles y fantasmas y no comprender que estos medios deben ser utilizados para la gloria y la honra del Señor. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Dios te acompañe. Amén.